Bienvenidos. Hoy viajaremos al pasado para reencontrarnos con grandes actores que marcaron época y responder la pregunta, ¿qué fue de ellos? Repasaremos su legado y las huellas que dejaron dentro y fuera de la pantalla. Ponte cómodo. Comenzamos. Álvaro Cermeño nació en Tequila, Jalisco, en 1935. Su madre trabajaba como empleada doméstica para la familia Cermeño, quienes tenían poder económico y político. La joven se embarazó de uno de los hijos. Al nacer fue arrebatado de los brazos de su madre y despedida de su trabajo. El niño fue llevado a Guadalajara. Desde pequeño se interesó por el teatro y el canto, por lo que fue apoyado y muy pronto inició su carrera como actor. Participó en radionovelas y de ahí dio el salto al cine, filmando un total de 49 películas. También participó en algunas telenovelas. Álvaro Cermeño murió en 1987 sin conocer la verdad sobre su origen. Su madre biológica ya había fallecido. Juan Valentín, originario de Guadalajara, nació en 1950. Primero cantó rock en Tijuana y, al llegar a la Ciudad de México, adquirió el gusto por la música ranchera hasta convertirse en figura popular. Desde 1978, con el éxito No más por tu culpa, su fama aumentó, y con el tiempo suma más de 45 álbumes y 500 temas. Además de su carrera como cantante, también participó en más de 130 películas, siempre en papeles de gente del pueblo, cercanos y entrañables. En televisión, ha participado en telenovelas y series. A sus 75 años, Juan continúa activo en redes sociales, donde anuncia sus presentaciones y canta para sus seguidores, sumando capítulos a una trayectoria que se sostiene en trabajo, disciplina y una conexión directa con el corazón del público. Federico Villa, cuyo nombre real era Federico Méndez Llamas, originario de Zamora, Michoacán. De niño trabajó en el campo y cantaba en sus ratos libres. Al ganar un concurso de aficionados en la radio, se interesó en desarrollarse como cantante profesional. Con su familia se mudó a la Ciudad de México, tocó puertas, consiguió una prueba en RCA Víctor y debutó con Puñales de Fuego. El gran salto llegó con Caminos de Michoacán, tema de Bulmaro Bermúdez, que cruzó fronteras y lo volvió símbolo del género ranchero. El éxito musical lo llevó al cine. Debutó con la cinta La hija de nadie en 1979, sumando un total de 45 películas. Se mantuvo vigente tanto en cine como en televisión, apareciendo constantemente en los programas de televisión abierta, promocionando su música donde destacaban sus corridos. En 2020, promovió el tema Patas Chuecas en Estados Unidos y fue juez en Tengo Talento, Mucho Talento, junto a Ana Bárbara. Falleció en 2022 a los 84 años de edad. Patricia Aspíllaga, nacida en 1946, fue una actriz peruana de cine y telenovela que creció en Lima, en una familia acomodada que, desafiando la oposición familiar, se formó en París en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático y en la Escuela del Théâtre de l'Odéon, decisión que marcaría su estilo sobrio y elegante en pantalla. Tras su regreso, debutó en el largometraje El embajador y yo en 1966 junto a Kiko Ledgard y Xavi Kamalich. A fines de los 60, se trasladó a México, donde trabajó con Mauricio Garcés en Modisto de Señoras en 1969 y alcanzó gran proyección como Josefa Espejo en Emiliano Zapata, filmando un total de casi 40 películas. Participó en Hollywood en The Children of Sanchez en 1978, compartiendo créditos con Anthony Quinn, Dolores del Río, Lucía Méndez, Katy Jurado y Lupita Ferrer. En septiembre de 1977, se casó en Lima con el empresario mexicano Arturo Ornelas. Su vida cambió en mayo de 1981, cuando la aeronave en la que viajaba con su esposo se estrelló en las cercanías de Monterrey. Ornelas murió en el accidente y Patricia, tras ser trasladada de emergencia,
y salir del coma, quedó parapléjica y dependiente de silla de ruedas, lo que la apartó de los foros. Pasó sus últimos años en Lima, donde falleció en 2003, a los 57 años, a causa de insuficiencia renal. Sus restos fueron velados en la capital peruana. Carlos Cardán nació en 1932 en Ciudad Lerdo, Durango. Desde joven mostró interés por la actuación y con el tiempo se dedicó de lleno a ella. Bajo el nombre artístico de Carlos Cardán, participó en más de 150 producciones entre cine, televisión, teatro y video home. Su debut en el cine ocurrió en 1966 con la película El Escapulario. En cuanto a televisión, una de sus primeras participaciones fue en la telenovela La Constitución hacia 1970. A lo largo de su carrera, se destacó por interpretar papeles de villano en numerosas telenovelas como Muchachitas, Yo compro esa mujer, Fuego en la sangre y otras. También actuó en películas notables como El Imperio de la Fortuna, Rojo Amanecer, El Apando y Calimán. Incursionó en teatro. En sus últimos años, vivió en la Casa del Actor en Ciudad de México, donde además de seguir vinculado con el arte, pintaba y exponía sus cuadros. En 2016 falleció en la Ciudad de México a los 83 años. Jorge Antonio Rusek Martínez. Nació el 4 de enero de 1932 en Guaymas, Sonora. Desde joven se encaminó hacia la actuación y llegó a consolidar una carrera que abarcó más de 4 décadas en cine, televisión y teatro, con una presencia constante como villano o personaje de carácter fuerte. Participó en numerosas telenovelas como Cañaveral de Pasiones, Más allá del puente, Huracán, La fuerza del amor y El rincón de los prodigios, entre otras. En cine intervino en producciones nacionales e internacionales, como The Wild Bunch y License to Kill, en 1989, lo que le permitió alcanzar cierta visibilidad más allá de México. En 1989, recibió el Ariel de Plata al mejor actor de reparto por su interpretación en Los Camaroneros. En su vida personal, estuvo casado con Julia Elvira Sánchez de Aparicio. Finalmente, Jorge Rusek falleció en 1998 en la Ciudad de México a los 66 años, víctima de un infarto. Luis Pérez Mesa nació en 1917 en La Rastra, Cozalá, Sinaloa. Tuvo una infancia con muchas carencias. Cantaba en camiones y plazas, haciendo duetos con diferentes cantantes. En 1936 compuso El Barzón, pieza pionera de la canción social. En 1944 viajó a la Ciudad de México e ingresó a la XCW, en Fiesta Ranchera con Matilde Sánchez La Torcasita, donde el locutor, Pedro de Lille, lo bautizó El Trovador del Campo. Estudió canto con miras a la ópera, pero se volcó a la música popular. Fue primera voz del Cuarteto Metropolitano de Felipe Bermejo. Su tema, El Sauce y la Palma, se volvió himno en Sinaloa y Sonora. En 1945, cantó a los mexicanos del Escuadrón 201 en Filipinas y Hawái. En los 50, comenzó a cantar con El Recodo de Don Cruz Lizárraga, La Costeña, Los Guamuchileños de Culiacán y otras. Grabó más de 125 discos. Participó en la filmación de 8 películas. Se casó en 1943. Tuvo 13 hijos. Fue compadre de Pedro Infante y amigo cercano de Lola Beltrán. Murió el 9 de junio de 1981 en Guasave, Sinaloa, por paro cardiorrespiratorio a los 64 años. Francisco El Charro Abitia nació en Chihuahua en 1915. Aprendió a tocar la guitarra a los 9 años. Durante su adolescencia, cantaba en cantinas y bares de Ciudad Juárez por 5 centavos la pieza. Más tarde, se trasladó a la Ciudad de México, donde se formó con José Pierson, quien lo bautizó El Charro. Debutó en cine en 1950, filmando más de 20 películas y 30 discos. Se casó con María Teresa Sáez en 1953
quien también fue su representante. En un programa, hizo sonar algunos disparos al aire. Canciones como "Sonaron 4 balazos y bala perdida", lo que le ganó un veto televisivo, ya que se trataba de un programa familiar en vivo. Amado por el público, por su potencia vocal y presencia recia. Recibió reconocimientos por 50 años de carrera. Murió a los 80 años de edad, en 1995, por problemas cardíacos, en la Ciudad de México. Martín Cortés nació en Guasave, Sinaloa, en 1950. Decidió abrirse paso en la actuación, pese a los prejuicios de la época. Tras participar en algunos papeles pequeños, llamó la atención de Ernesto Alonso, quien le dio el protagónico de Juan en Corazón Salvaje, en 1977, junto a Angélica María, Susana Dos Amantes y Fernando Allende, recordado por romper el molde del galán tradicional, tanto en fotonovelas como telenovelas. Su último estelar televisivo fue El Ave Fénix, 1986, como Gerardo. Más tarde, viró a la producción, colaborando en una cinta española de Mariano Barroso, en 2000. En 1984, se casó con la hija de Juan Manuel El Chino, dueño de los súper de comida, Ley. La última foto difundida, tomada en Nayarit, en 2014, hoy con 75 años de edad, se sabe que tiene dificultad para caminar y se encuentra bajo los cuidados en una casa de descanso. Claudia Guzmán, actriz mexicana e hija de Roberto el Flaco Guzmán, y sobrina de Magda Guzmán, fue un rostro recurrente del cine popular en los 80 y 90. Debutó en Discoteca, Es Amor, entre otras muchas películas, además de participar en Mujer, Casos de la Vida Real y algunas telenovelas. Se casó con el productor Carlos Amador, viudo de Marga López, y tras el fallecimiento de Amador, en 2000, decidió retirarse de los reflectores, manteniendo desde entonces un perfil bajo y el recuerdo vigente de su presencia en el cine y la televisión de su época. Elizabeth Dupeirón nació en 1951 en Teapa, Tabasco, México. Es hermana del actor Humberto Dupeirón y tía de la actriz Natasha Dupeirón. Inició su carrera artística siendo niña. Su primer papel cinematográfico fue en El jinete solitario, en 1958. A lo largo de su vida, ha participado en numerosas películas, telenovelas y series de televisión. Algunos de sus trabajos más recordados en cine incluyen Hasta el viento tiene miedo y The Wild Bunch, en 1969. En televisión ha intervenido en telenovelas como Yo no pedí vivir, Colorina, Cenizas y Diamantes, y La Gata, en 2014. Además, ha figurado en episodios de series como La Rosa de Guadalupe. En su vida personal, ha enfrentado retos. En años recientes, ha tenido problemas de salud, entre ellos, enfermedad de Parkinson, y ha vivido el duro golpe de la muerte de su hijo en 2015 bajo circunstancias polémicas. Hoy, con 74 años, se retiró gradualmente de la actuación debido a esos problemas. Salvador Pineda, nacido en Michoacán en 1952, saltó a la fama participando en algunos melodramas como El galán y villano de la pantalla, pero en 1985 que la novela Tú o Nadie se convirtió en un fenómeno internacional junto a Lucía Méndez y Andrés García, participando en producciones fuera de México. Tras décadas de carrera teatral y su participación en más de 30 telenovelas, Pineda es descrito como un hombre de temperamento fuerte, celoso e intenso. Ateo por convicción, afirmó que no recurriría a ninguna creencia, ni siquiera ante el cáncer, y habló de evitar un final con dolor. En los últimos años, ha enfrentado dificultades económicas y golpes emocionales, además de problemas de salud que han mermado su calidad de vida. Usa una prótesis de cadera, lo que limita su movilidad y complica el trabajo. Aún así, mantiene el compromiso profesional y la disciplina. Hoy, a sus 73 años, sigue adelante y hace el esfuerzo para cumplir con cada proyecto. Lorenzo Antonio nació en Albuquerque, Nuevo México,
en 1969. Creció en una familia profundamente musical. Aprendió varios instrumentos desde niño y despegó a los 12 años al ganar Juguemos a Cantar 1982 junto a sus 4 hermanas con Vamos a jugar, lo que lo llevó a Siempre en Domingo, a un contrato con Mozart y luego a una exitosa etapa solista con himnos como 12 Rosas. Mientras sus hermanas se consolidaban como el grupo Sparks, él se apartó por periodos para llevar una vida fuera de los reflectores, lejos de los escándalos. Hoy, con 56 años y más de 4 décadas de trayectoria, cuida rigurosamente su salud tras superar problemas de espalda. Compone e interpreta. En 2023, lanzó Cumbias con Mariachi y alterna escenarios entre Estados Unidos y México. Un artista que decidió crear música nueva, sin depender de sus éxitos de ayer. Juan Ferrara, cuyo nombre de nacimiento es Juan Félix Gutiérrez Puerta, nació en 1943 en Guadalajara, Jalisco. Hijo de la reconocida actriz española Ofelia Guilmain y hermano de las actrices Lucía y Esther Guilmain, creció en un entorno inmerso en las artes escénicas. Desde joven mostró interés por la actuación, pero fue a los 22 años cuando consiguió su primer trabajo formal. Para entonces, adoptó el seudónimo artístico Juan Ferrara. Su carrera cinematográfica inició en 1965, participando en total 30 películas y 36 novelas, además de varias obras de teatro. Ferrara estuvo casado con la actriz Alicia Bonet, con quien tuvo 2 hijos, ambos dedicados también a la actuación. Más adelante se casó con Elena Rojo, aunque ese matrimonio terminó en divorcio. En años recientes, ha manifestado su intención de retirarse de los escenarios. Hoy, a sus 81 años, participa en la obra No te vayas sin decir adiós, obra con la que cierra su trayectoria como actor. Ferrara es considerado un emblemático galán de la pantalla mexicana, cuya voz, presencia y estilo elegante le permitieron mantenerse vigente durante más de 6 décadas en el mundo del entretenimiento. Rubí Re fue una actriz, modelo y figura destacada del cine mexicano de los años 80. Originaria de la Ciudad de México, nació en 1962. A los 17 años empezó a trabajar en fotonovelas, un medio que le abrió las puertas al mundo del espectáculo. Tras destacar en certámenes de belleza y aprovechar su carisma y belleza, debutó en cine en 1981, junto al santo, El Enmascarado de Plata. Rubí alcanzó notoriedad en 1984 al interpretar a Arlen, la hija de la bruja Hermelinda Linda, interpretado por Chachita. A lo largo de los años siguientes, Rubí Re actuó en diversas producciones cinematográficas, telenovelas y teatro. Participó en la película Pedro Navaja en 1984 y en el programa para adultos No Empujen, donde su imagen destacaba entre el público de la época. En la cúspide de su fama, Rubí decidió retirarse del espectáculo. Se casó, tuvo 3 hijos y enfocó su vida en la familia, manteniéndose alejada de los reflectores. Con el tiempo se divorció y regresó brevemente a la atención pública gracias a apariciones en redes sociales, donde comparte fotos y recuerdos de su pasado. Anaís de Melo nació en Portugal en 1960 y se naturalizó mexicana en 1967. De niña, vivió en Israel. Ganó un concurso para protagonizar una película, pero la Guerra de los 6 días frustró el proyecto. Llegó a México en 1976 para un comercial de lencería. Llama la atención de Gustavo Alatriste, quien la convoca para filmar la película, Entre Violetas, la cual no fue exhibida por su fuerte temática, participando en más de 70 películas, llegando a trabajar con Ringo Starr y Charles Bronson. Su mayor popularidad fue con las sexicomedias. Su última película fue Danik, El viajero del tiempo, en 1996. Se retiró para ingresar a una clínica de rehabilitación. Cuando intentó volver, los productores ya no la quisieron contratar.
Anaís se reinventa como publirelacionista y periodista. Actualmente es dueña de la agencia de relaciones públicas UF, una de las más prestigiosas de México. Claudia Islas, cuyo nombre real es Elizabeth Islas Brasdefer, nació en 1946 en Pachuca, Hidalgo. Desde muy joven incursionó en el modelaje para anuncios televisivos, lo que le abrió las puertas para formarse como actriz y trabajar más adelante en cine, televisión y teatro. En la década de 1960, empezó a aparecer en películas. Entre sus primeros trabajos se encuentra Los Años Verdes, en 1967, participando en un total de 50 cintas. A lo largo de los años, formó parte de telenovelas emblemáticas, como Corazón Salvaje, en 1993, donde interpretó a Sofía Molina de Alcázar y Valle. En cine participó en títulos como Más negro que la noche, Alerta, Alta tensión y Morir de madrugada, entre muchos otros. La actriz ha sido objeto de rumores y controversias. Por ejemplo, se le ha atribuido la denuncia contra Juan Gabriel en 1970, acusación que habría llevado al cantante a prisión, aunque esto nunca se ha confirmado con documentos definitivos. Con el paso del tiempo, se retiró de la actuación. Tras concluir la novela de Ángel Rebelde en 2004, dejó de aparecer en producciones televisivas y radica en Miami, Estados Unidos. Renata Seidel nació en 1949 en Santiago de Chile. Alrededor de los 15 años, su familia emigró a México, donde completó su formación artística en canto y actuación. A los 16 años, debutó en el cine mexicano con la película El proceso de Cristo, en 1966, y muy pronto se incorporó a diversos filmes como en Hasta el viento tiene miedo, donde protagonizó uno de sus papeles más recordados de su carrera. En 1967, lanzó un EP musical llamado Pueblo de Azúcar, y ese mismo año debutó en televisión con la telenovela Gente sin Historia. En 1977, contrajo matrimonio con Blas Eduardo Lobos Díaz, con quien tuvo un hijo llamado Eduardo Alejandro Lobos Kunzman. En conjunto formaron el dúo musical Renata y Blas, activo desde finales de los 70 hasta mediados de los 90, con presentaciones en programas de televisión en México y Chile. Finalmente, en 1996, renunciaron a la vida artística y se establecieron en San Luis de la Paz, Guanajuato, donde viven alejados del espectáculo. Hoy, a sus 75 años, continúa lejos del ojo público. Gracias por quedarte hasta el final. Déjame tu comentario, y si te gustó, regálame un like. Me ayuda muchísimo. Nos vemos la próxima.